Bueno, buenos días, niños. Como les había indicado, hoy vamos a trabajar sobre el sistema solar. Ya hemos venido mirando algunas ideas al respecto. Hoy por lo menos hicieron su trabajo de revisar el video nuevamente, de escoger un planeta, ¿cierto? Escribir lo que más les llamaba la atención de él. Ese fue el ejercicio que acabamos de terminar. Ahora les voy a presentar de manera general las teorías que explican el origen del sistema solar. La idea es que finalizando esta presentación, al final ustedes van a encontrar una diapositiva donde hay unas preguntas. Es un taller que vamos a resolver para la próxima clase. ¿Listo? Les hago aquí la presentación, charlamos sobre ella y luego se las comparto por WhatsApp para que puedan ustedes retomar la información si así lo requieren. ¿Listo, hijitos? Entonces vamos a mirar. Antes de iniciar aquí con la presentación como tal, ejemplo, Cristian Camilo Zamora, su merced, ¿qué planeta escogió para representar? El planeta Tierra. Ah, bueno, ¿y por qué escogió el planeta Tierra? Cuéntenos, ¿qué le llamó la atención? A mí me pareció interesante porque hay vida y, y como que bellezas o cosas interesantes sobre la Tierra. Y como qué cosas interesantes. Los animales del agua Ah, bueno, son sí. raros. Ajá. Hay bastantes especies extrañas y que hasta el momento pues solamente se han encontrado en el planeta Tierra, ¿cierto? Mm. Listo, hijo, muy bien. Entonces vamos a mirar. Aquí inicialmente les estoy presentando pues una imagen del sistema solar. Seguramente cada uno está mirando el planetica que escogió, el que más le gustó, el que le llamó la atención, ¿cierto? Profe, una pregunta. Señor, Es que a mí me hace en la mente me hace vueltas. Eh, Urano más atrás, cuando ahí en la esquina hacia la derecha, porque Eris es una luna o es un planeta. ¿a dónde, papi? ¿Hidra? Eris, no, ¿Ah, Eris, Eris? sí. No, se tiene, hasta donde yo tengo entendido, no es planeta, no es planeta. Viene siendo como una luna, sí, señor, porque no es planeta. Puede ser, igual Ah, vamos a consultar para profundizar y concretar, pero puede ser o una luna por el tamaño que presenta. No, sí debe ser porque no, para ser un asteroide está bastante grandecito, pero no es planeta, papi, no es planeta. ¿Listo? Eso sí está claro. Sin embargo, revisamos que sea tarea para todos, incluyendo la profesora, mirar Eris, qué tipo de astro es y concretamos. ¿Listo? Gracias. Mi niña. bueno, profe, Todas esas preguntitas nos sirven a todos para aprender, ¿cierto? sí, profe, esta pregunta me está girando por el cerebro, Igual. por la Ah, cabeza. estaba girando por el cerebro. Listo, papi. Pero sí, me acuerdo en la próxima sesión y concretamos, porque sí es importante. Profe, A ver, ¿qué es Eris? Pero sí debe ser una luna. Planeta como tal no es. profe, Vamos a continuar entonces. Vamos a mirar hoy, nos vamos a centrar en las teorías que explican el origen del sistema solar. ¿Serán las mismas teorías que explican el origen del universo o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Profe, creo que son diferentes. Sí, señor, son diferentes. Me voy a salir por acá y me va a conectar por el computador. Bueno, mami, son diferentes. Entonces, ojo, hay bastantes ideas, bastantes, puntualmente aquí les presento 7 ideas. ¿Por qué ideas? Porque pueden ser o teorías o hipótesis que explican el origen del sistema solar. Sin embargo,
Recordemos que las hipótesis son ideas que aún no se han comprobado, ¿cierto? Que no tienen un sustento científico. Por esa razón es que de alguna manera se las ubico aquí en este rectangulito amarillo, porque, bueno, aun cuando este recibe el nombre de teoría de la creación, todas son hipótesis, son explicaciones que dan al origen del sistema solar, pero que no presentan como tal argumentos científicos. Ya le doy la palabra a Daniel. ¿Listo? Entonces, no presentan argumentos científicos y como no presentan argumentos científicos, pues hoy en día no son muy creíbles, no son validadas, no se tienen en cuenta desde la ciencia. Hay solamente dos teorías que se han tenido en cuenta científicamente para explicar ese origen del sistema solar. Una, la teoría catastrófica, y la otra, la teoría nebular, que algunos de ustedes la ubicaron dentro de la tareita que teníamos precisamente de consultar sobre las teorías del origen del sistema solar. Esta teoría nebular es la que más está siendo validada por la ciencia, la que ha sido creída y la que se sigue continuando en estudio, porque es la que más elementos brinda para explicar ese origen del sistema solar. Por eso les coloqué aquí que esa teoría nebular tiene evidencias observacionales, es decir, que desde el punto de vista científico, especialmente la física, ha tratado de explicarla y hay unos argumentos. ¿Qué tenemos aquí? Que estas dos teorías, tanto la catastrófica como la nebular, tienen algo en común, y es que tienen como conclusión que el sistema solar se fue formando poco a poco, que no fue de un momento así, ¡chum!, magia, magia que se formó, sino que fue poco a poco en un proceso, ¿cierto? Y además que hay una estrella en ese sistema solar que ya todos sabemos que es el Sol, que se formó en primera instancia y luego se formaron unos planetas. Daniel, su merced tenía la manito alzada, lo escuchamos. ¿Tiene alguna duda, Daniel? ¿Hasta ahí, hijos? ¿Alguna inquietud? No, señora, profe. Señora. Listo. Entonces, sí, vamos a mirar en total cuántas teorías de las que nos presentan aquí en esta diapositiva hay que buscan explicar el origen del sistema solar. Contémoslas a ver cuántas hay. ¿Cuántas ven? 5, profe. 5. 5 y estas dos, 7. Sí. en total 7, ¿cierto? Total 7. Pero de esas 7, estas dos, la catastrófica y la nebular, son las más aceptadas. Y hoy en día prácticamente solo la nebular es la aceptada para explicar ese origen del sistema solar. Bueno, vamos a seguir mirando. La teoría, una de las teorías que se mencionó para explicar ese origen fue la catastrófica, ¿cierto? Que la acabamos de mirar en la diapositiva anterior. Fue propuesta por George Lois. Y ojo, ¿qué nos decía o qué nos argumenta esta teoría? Que hubo un choque entre quiénes, ¿qué dice aquí? ¿Quiénes se chocaron? ¿Quiénes chocaron Una ahí? cometa y el sol. Ajá. Con el sol, profe. Sí, señores. Cometa con el sol. Dice la teoría que un cometa chocó con el sol y al darse esa colisión, o sea, ese choque, ¿cierto? Se expulsó materia pues en diferentes direcciones y esa materia quedó en el espacio interestelar. Se cree que así fue como comenzó luego a girar ese material y se dio la formación del Sol en el centro y de manera esférica quedaron organizados los planetas alrededor del Sol.
¿qué sucede aquí también? Esta es una teoría, como les decía, que hoy en día no está aceptada. ¿Por qué no es aceptada? Porque esta teoría explicaba también que el Sol tenía mayor cantidad de masa que los planetas, o sea que era más grande en cuanto a masa, a cantidad de materia, y que esa materia del Sol estaba concentrada. Y hoy en día se ha encontrado o han logrado obtener los científicos información que dicen que el Sol sí es una estrella grande, pero no tiene la materia concentrada porque la mayor cantidad de materia que lo está formando está en estado gaseoso. Entonces, no está concentrada la materia. Nosotros sabemos que los gases tienden a esparcirse, ¿cierto? A irse en el aire hasta donde haya espacio. Entonces, no hay concentración de materia como tal en el Sol. Entonces, teniendo en cuenta esa información hallada, pues dijeron, no, no es posible esta teoría, no es válido, porque el Sol sí tiene masa, claro, pero esa masa se encuentra en estado gaseoso, no está compactada en un solo punto. Ahora, aun cuando la teoría no sea válida, sí nos aportó. ¿En qué aportó a la ciencia? En que fue una de las teorías, de las primeras, que trató de explicar de manera científica el origen del sistema solar. Entonces, aun cuando fuera equivocada la afirmación que hacía, por lo menos sembró como la inquietud para que otras personas siguieran estudiando al respecto y pudieran dar explicación. ¿Listo, hijos? Bueno, otra de las teorías que nos explican y que son aceptadas el origen del sistema solar es la teoría nebular. Como les decía, esta fue la que ustedes generalmente explicaron en sus tareitas, porque es la que más hoy en día se acepta como explicación del origen del sistema solar, vuelvo y les reitero. Esta teoría también ha ido cambiando con el tiempo, porque cada vez pues se encuentra información que la argumenta, pero también hay dudas. Entonces los científicos siguen y siguen estudiando y pues cada vez van encontrando nuevas cosas que le aportan a la teoría para poderla argumentar, para poderla explicar mejor, para poder comprender mejor cómo fue que se dio este proceso de formación del sistema solar. Entonces, los primeros que comenzaron a trabajar en esta teoría fueron el señor Kahn y Laplace. Y ellos señalaban que para poder explicar esta teoría había unas leyes de la mecánica, es decir, unas leyes que incluían el movimiento. Y esto lo explican desde la física. Ahora, ¿qué señalaban ellos? Que para que se hubiera dado la formación del sistema solar, se había presentado una contracción, o sea, es decir, como un recogimiento de la materia y una ruptura de la misma, como si hubiéramos recogido materia en un solo sitio y se hubiera fragmentado, se hubiera roto esa materia recogida. Y que de esa manera se había formado una nebulosa. Y esa nebulosa era la que había dado origen al sistema solar. Inicialmente propusieron eso. Ahora, más adelante, ¿qué encontraron? Que esa nebulosa tenía en el centro materia concentrada y esa materia era lo que iba formando el Sol y que alrededor iba a estar girando otro tipo de materia que de dónde provenía, pues de esa nube de material del espacio y que ese otro tipo de materia que estaba girando alrededor del Sol iba a formar los planetas. Algunos planetas presentan anillos, ¿cierto? ¿Como cuál? ¿Cuál es el planeta que tiene anillos? Saturno. Neptuno y Saturno. Neptuno y Saturno. Saturno. Saturno y Saturno. Neptuno y Saturno. Neptuno y Saturno.
Bueno, Saturno y Neptuno. el que es bien evidente, ¿cuál es? A ver, vámonos a ver cuál es el que es bien evidente con los, vea, con los anillos. Saturno, sin embargo, Urano también alcanza a presentar un anillo aquí pequeñito y pueda que los otros planetas tengan anillos, pero son menos visibles, ¿cierto? Pero esos anillos, ¿por qué fueron tan importantes? ¿O por qué son importantes retomarlos aquí? Porque se dice que, bueno, cuando se condensó la Tierra, la materia, perdón, en el centro, formando esa estrella que hoy en día sabemos que es el Sol, se comenzaron a formar anillos. Y en algún lado esa materia que formó los anillos fue tan concentrada, es decir, quedó ahí de una manera tan fija, tan compactada, que presenta los anillos que se ven hoy en día en algunos planetas, en otros no, porque la materia no se compactó lo suficiente. Entonces, esta teoría de nebular, como les decía, tiene un sustento desde el punto de vista físico. Ya le prestó atención mi niño Ortiz Barón, que está alzando la manita. Entonces, ¿por qué tiene un sustento desde el punto de vista físico? Porque argumenta que para que se diera la formación del universo, del sistema solar, aclaró del sistema solar, la materia estaba en movimiento. Ese movimiento era un movimiento de rotación y además habían unas fuerzas que incidían allá sobre la materia que había en el espacio a nivel interestelar. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas de fricción, las fuerzas de atracción gravitatoria y las fuerzas de centrifugación. Entonces, esta teoría ya tiene en cuenta aspectos de la materia desde la física. Por eso es que es una de las más acertadas, porque da explicación. Entonces, ¿qué explicación o qué nos dice ya esta teoría? Pues teniendo en cuenta esas fuerzas y ese movimiento de rotación que había en la materia en el espacio. Nos dice que esa nebulosa, o sea, esa nube de... Ya va a comenzar usted. Estoy en clase, hermano, estoy en clase. Déjeme en paz. Carambas, que lo dejen en paz, que está en clase, ¿cierto? Esa fuerza, esa nebulosa, esa materia en estado gaseoso que estaba ya en el espacio, se condensó o se agrupó de alguna manera por una fuerza que se llama fuerza gravitatoria. Y como se agrupó, como se unió, entonces hubo fuerza de atracción entre las partículas. ¿Y hacia dónde las atraía? Hacia el centro. Entonces, ¿qué se cree? Que con el tiempo, lo primero que se formó fue ese centro, y ese centro hoy en día sabemos que ¿qué es el centro del sistema solar? ¿Qué es lo que está en el centro del sistema solar? Profe. Señora. ¿En el centro? ¿En el centro? Profe, el sol. El sol, profe. El sol, profe. Claro, el sol. Entonces, esa primera atracción de partículas se agrupó en el centro y formó el sol. Fue lo primero que se formó, ¿cierto? Según la teoría nebular. Y luego entonces pues siguieron actuando fuerzas allí, entre ellas fuerzas de rotación, es decir, que el sol ya formadito como que él giraba sobre sí mismo. ¿Se acuerdan por allá en sociales la rotación y la traslación de la Tierra? ¿Sí, profe? Movimiento, sí. Recuerden que la rotación... Sí, profe, sí, señora. Sí, claro. La rotación hace referencia a que, bueno, cuando lo ven en sociales con la Tierra, a que la Tierra giraba sobre su propio eje, ¿cierto? Y aquí, ¿a qué hace referencia la rotación? A que el Sol, ya formado, gira sobre su propio eje, sobre sí mismo. Es como si nosotros nos pusiéramos a dar vueltas, pero sin movernos, en un punto fijo, dando vueltas ahí en el mismo punto, en un cuadrito de una baldosa del piso sin salirnos de ahí. Entonces, eso es un movimiento de rotación.
¿Qué sucede? El Sol comienza entonces a rotar y lo hace cada vez aumentando su velocidad de rotación. Al aumentar esa velocidad de rotación, entonces se genera una fuerza de atracción gravitacional hacia el centro, es decir, que hay algo que lleva ese Sol como a que se mantenga ahí en el mismo espacio, pero también hay otra fuerza centrífuga que de alguna manera... Profe, el internet está maluco en esta. Señor, hay otra fuerza... Profe dice que el internet está malo. Profe, el internet está Dice. muy malo aquí. Ay, papi, pues igual yo les comparto ahora la grabación para los que de pronto escuchen a media. Ojo, para que no nos vayamos a... Bueno, profe, entonces me puedo desconectar. Ajá. El Sol está girando sobre sí mismo y además está actuando una fuerza de gravitación sobre él, haciendo que vaya como al centro, que se mantenga ahí donde está, pero a la vez hay una fuerza centrífuga que está como jalándolo hacia afuera. Entonces, cuando se presentan esas dos fuerzas, la gravitacional y la centrífuga, se genera como un equilibrio. La gravitacional lo ala hacia el centro y la centrífuga lo ala hacia afuera. Entonces hay un equilibrio de fuerzas. Cuando se da ese equilibrio de fuerzas, entonces se forman los anillos. Los anillos gaseosos, y luego en estos anillos gaseosos, como continúa rotando materia, esa materia que está en esos anillos gaseosos es la que va a formar los planetas. Y entonces se llega a la conclusión, bueno, primero se dio la formación del Sol y luego en esos anillos que se formaron de manera gaseosa, se dio rotación de otra materia que estaba en el espacio, de materia interestelar, y se dio la formación de los planetas. Algunos con mayor cantidad de materia, por eso son más grandes, otros con menor cantidad de materia, por eso son más pequeñitos. Kevin tiene la manito alzada, lo escuchamos. Profe, porque todos los planetas no tienen ¿No tienen que, papi? anillos como Júpiter, Saturno? Porque dependiendo de las fuerzas que se presentaron alrededor de ellos, hubo acumulación de materia o no hubo acumulación de materia. Entonces, obedece a las leyes de la física, hijo, a la cantidad o a la presencia, más bien que no tanto a la cantidad, sino a la presencia de algunas fuerzas que actuaron sobre la materia de cada uno de los planetas. Sobre algunos pudieron actuar mayor cantidad de fuerzas, ejemplo, centrífuga o gravitacional, y entonces hicieron que se acumulara materia y esa materia dio formación a los anillos. En otros planetas no, porque cada uno, como está a una distancia diferente del Sol, va a recibir una acción de las fuerzas centrífugas, gravitacional, y de la misma, ahora se me fue la otra fuerza, de la primera que les nombré. Me devuelvo para mirar, era al contrario, para mirarle las fuerzas. La fuerza de fricción va a recibir diferente acción de las fuerzas y entonces pues cada uno va a tener una formación de materia diferente. Ahora también, ¿de qué depende? De la cantidad de materia que hubiera alrededor del planeta. Porque para que se formen nuevos astros, los anillos o algunos asteroides o lunas naturales, es porque hay materia presente alrededor de los planetas. Si había poca materia, pues no se iban a formar otros astros. Si había gran cantidad de materia y fuerzas presentes, había la posibilidad de que se formaran astros alrededor de los planetas, como se presenta en algunos casos, que algunos planetas tienen sus lunas o tienen sus anillos. ¿Listo? Entonces depende de esas dos situaciones, de la cantidad de materia que hubiera alrededor del planeta y de las fuerzas que estuvieran allí presentes.
Esta teoría nebulosa, como les decía, sigue en investigación. Todavía no se ha concretado. Hay todavía muchas enigmas y muchas dudas sobre la conformación del sistema solar, por eso se sigue estudiando. Dentro de los estudios que se han dado, ya le doy la manito a los niños que tienen la palabra a los niños que tienen la manito alzada. Dentro de los estudios que se están dando, entonces, ¿qué se ha encontrado o qué se cree? Que esa estrella que se formó inicialmente, o sea, el Sol, era una estrella o surgió de una estrella, una supernova. Recordemos que hay diferentes tipos de estrellas, ¿cierto? ¿Y qué se cree? Que esa supernova, en un momento dado, ya al final de su vida, porque ellas tienen también un periodo de vida las estrellas, liberó material en el espacio y que ese material de alguna manera fue el que colapsó y dio origen al Sol y a otros y a los diferentes planetas, más bien no a otros, sino a los diferentes planetas. Pero fíjense que esta es otra hipótesis que se relaciona con la teoría nebular y la llaman teoría de la nebulosa moderna. Y son otras ideas que hay y seguramente de aquí a unos años habrá nuevas propuestas para explicar esa teoría nebular, porque cada vez están haciendo más hallazgos y pueden encontrar explicación desde el punto de vista científico a los interrogantes que aún hoy hay. ¿Listo? Ya le doy la palabra a los chicos que tienen la manito alzada, tengan ahí su dudita guardada y ya les doy la palabra, hijos, con eso concretamos aquí. La creación de los planetas. Entonces ya sabemos que se dio gracias a la formación de unos discos. Fíjense aquí la atracción gravitatoria, las fuerzas que se presentan allá en el universo son supremamente importantes para poder explicar la formación de tanto del sistema solar, del Sol como tal, como de los planetas en general del sistema solar. Y fíjense aquí que tenemos un dato nuevo y es que no toda la materia del sistema solar está en el mismo estado. Nosotros lo podemos intuir, pero aquí ya científicamente lo han comprobado y es que la materia está en diferentes estados. Entonces se dice, de acuerdo a lo que han encontrado, que la materia puede estar en estado gaseoso, rocoso o en forma de hielo. Ese estado rocoso, ¿qué tipo de estado de la materia será? ¿Sólido, líquido, gaseoso? ¿Qué creen ustedes? Sólido. Sólido, ¿cierto? Muy bien, sólido. Y cuando hablamos de hielo, ¿qué tipo de estado es? Sólido. Sólido también, claro que sí. Ajá. Sólido, profe. Muy bien, entonces si vamos a mirar a nivel general, se presenta material en estado gaseoso y en estado sólido, puede ser en forma de roca que contiene minerales, metales o en forma de hielo. Y aquí nos presentan pues algunos planetas particularmente en el estado en el que están. Hay un dato curioso, hablando de los datos curiosos de los planetas, y es que Mercurio, fíjense, es un planeta que no tiene atmósfera. Nosotros sabemos que aquí en la Tierra, nosotros, luego de la parte, lo que es la geósfera, lo que nosotros vemos como Tierra como tal, hay como una capa que rodea la Tierra y la atmósfera, ¿cierto? Una capa, esa atmósfera, ¿en qué estado está? Sólido. ¿Sí? ¿Será sólido? Sólido. Gaseoso. En Gaseoso, gaseoso, profe. Laura. Gaseoso, profe. Estado gaseoso. Gaseoso. La atmósfera está en estado gaseoso. Y Gaseoso, profe. gaseoso, ajá. Y la mayoría de planetas tienen atmósfera, sin embargo, Mercurio no. ¿Por qué se dice Free Fire. señor? ¿Por qué se dice que Mercurio no tiene atmósfera?
Porque está muy cerca el sol. Ajá, y entonces como el Sol también está en estado gaseoso, No se juega Free Fire. es complicado que él forme su propia atmósfera, porque el Sol va a tener una región supremamente grande de estado gaseoso que la está rodeando. Además, entonces, eso lleva a que ese planeta sea pequeñito, Mercurio, que sea un planeta pequeño, porque no tiene atmósfera por un lado y además porque toda su materia está bien concentradita, toda como, para que me entiendan, toda apermazadita, muy juntica, ¿ah? Y por eso se dice que tiene una densidad bastante alta. Luego en química revisaremos muy bien lo que es la densidad, que es una de las propiedades de la materia. Bueno, aquí una pregunta que ustedes ya la tienen clara, pero igual quise retomarla para que nos quede de pronto a quienes no aún mucho más clara, a quienes aún lo tienen en confusión. El origen y el universo son diferentes, ¿cierto? Y cada uno surgió en un momento de tiempo diferente. ¿Quién es más viejito, el sistema solar o el universo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, profe? El universo, el universo. El universo, El ¿cierto? universo, profe. Claro, porque se formó primero, El universo. y luego el sistema solar. Enseguida Que no se le escucha. ya dijo, al final hay una diapositiva donde van a encontrar unas preguntas. La idea es que las solucionemos para la próxima clase y si hay dudas, pues en clase precisamente charlamos sobre esas dudas. ¿Listo? Para mañana, profe. Cuando tenemos, ay, mañana tenemos clase. Sí, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Para que no se les acumule, mañana en la hora de la clase van a trabajar estas preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Y finalizar. primera hora, sí, profe. Señora, profe. Desarrollo del taller. Profe Pepe. Y si hay alguna duda, pues van preguntando por WhatsApp y yo les voy colaborando para solucionar el taller. Con eso mañana a las 8 ya ustedes me están enviando el taller desarrollado. ¿Listo? Sí, señora. ¿Sí quedamos claros? Profe, y los que lo quieran hacer hoy Pues mejor, adelantan. y mañana.